Buenas noches para todos y para todo este grupo bonito. Hola, buenas Y noches. Sí, Hola, buenas noches. noches. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Contarles por qué, pues porque estuve unos días, si ustedes estuvieron acá en clase, con Alejo tuvimos que hacer como un stop, porque estábamos esperando poder confirmar y firmar unas cosas como para que todo quedara súper claro, entonces por eso estuve un poquito desaparecida, porque no podíamos continuar de esa manera, entonces pues bueno, ya aquí estamos de nuevo. Entonces, gente, no sé si tengan dudas, si estén pasando por un mal momento o algo, quieran hablar de algo, pues es el momento porque ya pues la idea después es como que empecemos como con lo que seguíamos, estábamos hablando, no sé si hay gente nueva, si me conocen, cualquier cosa, cualquier comentario es bien recibido. Profe, pues yo soy nuevo. Esta es mi primera clase de task. Ah, ok. Bueno, Miguel, Nuevo. bienvenido a esta clase. Estamos, digamos que vamos, ya empezamos un poquito hablando de algunas cosas y podemos revisar otros temas como para que te pongas al día de lo que ya hemos hablado. Buenas noches, profe, yo también soy nuevo en la primera clase. Ah, bueno, Carlos, lo mismo para ti. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan haciendo trading? Yo inicié con Alejo en diciembre, Ah, ok. pero regularmente, intermitente, como un año. Ah, ok. No, yo estoy Vas, nuevo. vienes, ¿sí? Sí, exacto, yo soy nuevo, nuevo, totalmente nuevo. Ok, perfecto. Bueno, como les mencionaba, no sé si estaban en la clase de ahorita, estábamos en clase todos. Sí, ahí estábamos todos. Pues yo estaba en clase Y con yo ustedes también también. estaba. Bueno, gente, yo quiero que la verdad a través de estas clases que ustedes como que empiecen a tener una visión diferente porque lo que yo he visto en la mayoría de los casos es que veo como sobre todo en los novatos. En los novatos veo como una actitud de mucha ilusión y está bien uno como proyectarse con mucha actitud respecto a esta profesión, porque así tiene que ser, o sea, tiene que ser algo que uno crea que va a poder totalmente a tener todas las habilidades que se necesitan para desarrollar esta profesión, pero quiero que ojalá tengan los pies en la tierra, porque pues de ilusiones no se vive. Y acá el proceso hay que vivirlo y a mí mucha gente me escribe por todos lados como, hey, yo quiero hacer esto. Miren, no sé si están viendo el oro, pero muy bonito como el retroceso que dio más profundo y ahí sí como una posibilidad. Vamos a ver si vuelve y lo toca un poquito mejor. Pero lo que yo quiero y el foco de esto es que los novatos más que todos tengan los pies sobre la tierra porque es muy fácil perderse en las promesas que hacen muchas personas en las redes sociales y por eso estoy como alineada con Alejo, en que Alejo tiende a ser una persona que desde la realidad les está enseñando a los demás. Y eso, por eso fue como que compaginamos, porque los dos hablamos de no hablar de falsas promesas, sino de vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con la realidad que se requiere esto. Entonces, pues, obvio, con tantos años de experiencia que yo tengo, en este punto de mi profesión, yo ya tomé la idea la idea y la proyección de vamos a educar con información real desde la experiencia total y desde la posibilidad, pues, de que esto se puede, pero con una estructura clara, donde definitivamente necesitamos organizarnos mentalmente y para organizarnos mentalmente tenemos que sacar una cantidad de ideas y de sesgos que no nos dejan que esto funcione muy bien, ¿listo? Por eso es que inicialmente estamos hablando como de desarrollo de ideas y no tanto de estar operando todos los días y mirando dónde entro y dónde salgo, porque es muy, yo he visto que muchos traders novatos, desde que están entrando desde sus principios de haciendo trading, sí, toman unos días de mercado en demo, etcétera, pero lo que empieza a pasar es que de cierta manera tienen mucho afán de operar y mi recomendación para ustedes es, si son novatos, tómense el tiempo y la espera de decir, bueno, voy a aprender de esto y cuando aprenda de esto y ya me sienta con más, digamos, con más estructura mental, no con tanta ambigüedad, no estoy buscando perseguir a nadie, sino que a tener un criterio propio, ahí sí vamos a entrar a operar como con más ganas y con más claridad mental. Bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso que les estaba mencionando, ojalá que lo vean de esa manera para que se den cuenta que esto es posible, pero desarrollando habilidades y no creyendo que acá se trata de coger un activo, el oro, y comprar y vender y así, porque a la final
lo que necesito es tener una estructura mental organizada para poder ver cualquier activo, cualquiera, y tener la claridad de dónde entro y dónde salgo de acuerdo al desarrollo, digamos, de las estrategias que se planteen. Por eso muchas veces lo que les menciono es necesario replantearse muchas estrategias, tampoco en exceso, son algunas pocas, pero sí tener un criterio de estrategias para empezar a adaptar cuál estrategia es en el momento adecuado que haya que aplicar, porque la mayoría de traders se quedan pegados a una estrategia y lo que empieza a pasar es que cuando ejecutan esa estrategia y al pie de la letra de un momento a otro les deja funcionar y dicen, pero es que el trading es imposible, o sea, cada vez que voy a aplicar algo ya se me empieza a voltear algo y yo ya quedo por fuera y ya no funciona lo que yo hacía, entonces se empieza a sentir una sensación como de insuficiencia, como una sensación de que aquí no hay ninguna claridad, se empieza a sentir como la idea de que el trading es un casino y la realidad es que no. Aquí lo que estamos hablando es un tema, digamos lo que así, no sé si la palabra sea juego, porque no creo que es juego, pero sí es un tema donde se estructuran precios de acuerdo a unas probabilidades. Y esas probabilidades son totalmente viables que se haga una lectura sobre ellas y por eso yo les decía ahorita en la clase. Por ejemplo, una caída del mercado alrededor del 10% es algo totalmente viable por patrón, por estructura. Uno más o menos con el paso de los años, y eso es lo que quiero que ustedes vean, con el paso de los años lo que se empieza a pasar es que uno empieza a apagar el instinto y empieza a activar la intuición. El instinto está totalmente atado a ese miedo que sentimos cuando tenemos una operación abierta o a la euforia de que creemos que vamos a ganar por lo mismo, porque uno me da miedo por la preservación de mi integridad, de mi vida, es como así estamos programados, y por el otro lado está el tema de la posibilidad de euforia, de entrar en un mercado, de FOMO, de entrar y de tener utilidad, la preservación de la especie. Entonces, todo eso está atado al instinto. Y mi propósito con todas estas clases y todos es que cada día ustedes se acerquen más. Esto es un proceso, no es de 0 a 100, nada en esta vida es de 0 a 100, sino que vamos paso a paso, estructurándonos para empezar a entender cómo apagar el instinto, cómo cada vez es desarrollar más la intuición y la única manera de desarrollar la intuición, y ustedes que son novatos, muchas veces creen, es que a mí algo me dice que esto va a subir. No, por ahí no va el tema está mucho más alineado a que la intuición se desarrolla a través de los años y años de experiencia, donde yo empiezo a reconocer patrones, a reconocer qué puede pasar de aquí en adelante, pero es como lo llaman, un procesamiento de alta velocidad que empieza a desarrollarse con el paso de los años y miren que el oro sí está desarrollando bastante bien eso que acabamos de decir en clase. ¿Listo? Bueno, gente, ojalá que no se queden en silencio, ojalá que participen, que opinen, porque así de esa manera es como mucho más versátil la clase y no como tan monólogo que la verdad no me gustó mucho. Entonces, pues bueno. Listo, de una, Pau. Listo. Entonces estábamos viendo, para los que están nuevos, estábamos hablando de que la importancia de desarrollar habilidades. En algún momento vamos a hacer un leve resumen porque las primeras clases fue hace tiempo, entonces pues lamento que hay personas nuevas, tuvimos que hacer un stop, entonces vamos a hacer así como un resumen muy rápido para que todos estemos como alineados. Entonces acá lo que estamos hablando es cómo empezamos a integrar la estructura mental, la estructura gráfica, el contexto, cómo se empieza a hacer, cómo se empieza a unir el tema técnico, la estructura de gráficos, con el tema mental, porque todo eso va a estar alineado, todo va a estar alineado. Miren que hace poco, y algo muy bonito que les quería decir, hace poco estaba dictando una mentoría para una persona y él me decía que él, al contrario de la mayoría de personas, lo que le pasaba es que él sentía mucho miedo al operar. Muchas personas y muchos hombres lo que les empieza a pasar es que quieren ya, entran ya como sea, o sea, el miedo no hace parte y al contrario son supremamente, digamos que, rápidos, afanados, pero hay muchas personas que al contrario lo que sienten es pánico, miedo de entrar, entran en una posición y se retiran. Y él me decía, mira que yo empiezo a hacer un cálculo de todas mis operaciones y lo que empiezo a darme cuenta es que cuando las operaciones que cerré por miedo hubieran sido target. Entonces yo le decía, ok, ¿qué pasó? Y él me contaba como toda su historia del pasado, un poquito de lo que vivió en el pasado. Y ahí como haciendo un relacionamiento para no alargarles el cuento, yo les decía, ahí está parte de la respuesta de lo que tú estás bien, de lo que tú estás viviendo en este momento y es
¿Qué viviste en el pasado para que, digamos, que ese miedo, todo el miedo, estás inseguro? Y él me decía, llevo 40 años en una profesión, 40 años en una profesión y aún todavía no siento la seguridad de lo que hago. Y yo, increíble, sí, es increíble cómo esas ideas del pasado te repercuten y eso mismo se va a abordar en el trading. Mucha gente dice, no, esto es puro cuento, esto no tiene nada que ver. Y les digo la verdad, yo llevo 15 años en el mercado y yo ya sé qué es vivir esto desde mi proceso, qué es vivirlo desde otras personas a mi alrededor, porque he acompañado a varias personas en estos procesos y es darme cuenta de cómo tienen que empezar a darse cuenta de esto, porque es la manera de empezar a reconocer patrones mentales que se ven totalmente reflejados cuando estamos operando totalmente. ¿Listo? Entonces, todo esto se trata de alinear lo que les digo, mentalidad, contexto, estructura, etcétera, para tener una consistencia real. Lo que perdura en el tiempo y lo que va a funcionar en el tiempo requiere de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Esas operaciones así súper rápidas y súper ágiles que quiero sacármela toda y que a veces funcionan, digamos que es una muy buena, son operaciones buenas que nos ayudan a nuestro modelo matemático, pero si no tienen una base sólida, rápidamente todo lo que ganas lo devuelves, todo lo que ganas lo devuelves y así funciona. Listo. Oigan, lo del oro está funcionando perfecto. Qué bonito. Entonces, teniendo en cuenta eso, estábamos hablando de cuál era el problema real del trader, estábamos hablando de que el mercado era totalmente, que el mercado es incierto, eso sí es verdad, el mercado no se mueve a través de las certezas, pero también estábamos hablando de que los mercados financieros no son caóticos, ¿sí? Por eso mismo yo les decía que alejemos esa idea de que aquí no hay un orden, a pesar de que aún no lo reconozcamos porque llevamos muy poco tiempo, los mercados financieros tienen un orden y hay unos patrones, hay ciclos, hay contextos, hay muchas cosas que se repiten y que si yo aprendo a reconocerlos, empiezo a darme cuenta de que realmente hay un orden dentro de todo esto. ¿Qué es lo difícil de esto? Que los mercados vuelven y presentan patrones, pero no se presentan exactamente iguales. Muchas veces tiene variaciones y esas variaciones son las que nos hace dudar demasiado de lo que puede pasar al futuro pero a la ciencia cierta, los patrones tienden a repetirse, pero diferente, de manera diferente. El patrón ocurre de la misma forma, por ejemplo, una caída o un retroceso, pero no sé si va a ser un doble piso o si va a ser lo que yo les mencionaba ahorita en la clase, o definitivamente va a ser una caída. Muchas veces, y también hay formas de reconocer cuándo una caída va a ser una caída mucho más pronunciada a cuándo va a ser una caída que va a tocar un 10% y ahí se va a quedar. Uno con el tiempo empieza como a leer cómo se da una caída que es mucho más profunda y cuándo es una caída mucho más leve. Todo eso se aprende con el paso de los años y obviamente con la guía de alguien pues que ya lo haya vivido, pues hace mucho más eficiente y corto el proceso. Entonces, por el lado, digamos que la estrategia, lo que yo les mencionaba, la estrategia puede fallar y eso tienen que tenerlo clarísimo. Hasta las estrategias rentables fallan. ¿Y por qué fallan? Porque los mercados son cíclicos. Yo puedo tener una estrategia muy buena en mi caso. Yo tengo una estrategia y un modelo totalmente alineado a cómo, pero yo, cómo he estructurado mi modelo a través de los años. Pero esa estrategia, si yo la aplico en el activo incorrecto y en el momento incorrecto, empieza a fallar. Y cuando empiezo a darme cuenta de eso, empiezo a entender que tengo que ser un trader cíclico y no con una sola estrategia que siempre hago lo mismo. Claro, te va a funcionar de acuerdo a la tendencia que el mercado esté teniendo, pero si el mercado cambia y tú no te actualizaste con él, pues empieza a fallar totalmente. ¿Cuál es el éxito de todo esto? Empezar a reconocer cuando el gráfico está cambiando. A veces no es fácil reconocerlo, apenas se va a dar, o sea, en la primera parte, pero sí ya cuando está haciendo las segundas partes de esos movimientos, es decir, un mercado de una fase alcista está entrando a un mercado lateral, empiezo a darme cuenta cuando al inicio tal vez no es fácil y casi imposible reconocerlo, pero ya cuando empieza en una segunda fase a mostrarme que está entregando error el mercado, ahí yo ya empiezo a decir, estoy en un mercado en rango, mejor me quedo quieto y digamos que bajo el número de operaciones que estoy haciendo y muy probablemente si ya empiezo a ver una claridad de la estructura del precio, por eso yo les digo mucho en redes sociales, se trata más de lectura de precio y de gráfico y de todo esto, más que una estrategia clarísima. Claro, yo necesito tener parámetros establecidos para la entrada y para la salida,
pero es más importante la lectura gráfica para que yo empiece a reconocer antes de que pase algo lo que se puede venir. ¿Qué va a ser una certeza? No, no va a ser una certeza. Se trata de probabilidades. Busco dónde está la mayor probabilidad y ahí es donde me doy cuenta los siguientes pasos que puedo ir ejecutando. Si tienen dudas o algo, lo que sea, interrúmpanme y porfa, les contesto ahí mismo para que no se me olvide al final. Lo otro, el mercado no es enemigo y como les mencionaba ahorita, el mercado es un espejo. El mercado no se trata de tener, de que muchos, yo veo a traders soplando velas, haciendo de todo y muchas veces creen que es que está contra uno. El mercado no es así, el mercado es totalmente neutral. El mercado no tiene nada que ver con, digamos que con que tú quieras o no quieras que pase algo. No, nada que eso. Acá es un mercado neutral donde sea un tema de probabilidades y donde tú, desde tu, digamos, desde tu experiencia, desde tus conocimientos y desde, sobre todo, desde tus habilidades desarrolladas o no desarrolladas, puedes manejar eso o no lo puedes manejar. Cuando hablamos de un espejo no quiere decir que es que el mercado está buscando qué hacer para que se refleje todos tus problemas ahí, no. Realmente es que tú vas a hacer una gestión de riesgo, tú vas a ejecutar una estrategia o tú vas a tomar entradas o salidas o lo que sea de acuerdo a la información que tú tengas en tu mente y esa información normalmente se alinea muchísimo con conceptos del pasado que has aprendido. Entonces ahí es cuando hablamos que es un espejo. Entonces, si tienes miedo, te retiras. Si tienes, digamos, si tu instinto está muy activo, entonces va a pasar que la operatividad de ese te va a empezar a decir, pero ¿por qué me salí si no de salirme antes? ¿Por qué no dejé correr esta operación cuando tocaba dejarla correr? Se vuelve un tema de que las operaciones se vuelven un reflejo de tu miedo o de tu euforia o de lo que sea que estés viviendo y no se vuelve lo que estamos pretendiendo hacer y es que sea algo neutral. ¿Dónde entro? ¿Dónde salgo? ¿Dónde puedo dejar correr operaciones? ¿Dónde no? Yo tengo las reglas claras. ¿Dónde se me anula una estructura para yo retirarme de esa posición y ya no seguir insistiendo más? Donde definitivamente yo sé que tengo un espacio para correr y estar tranquila y dejar esa operación tipo swing o cerrarla parcialmente. Todo esto se vuelven parámetros claros, pero no se trata de poner reglas fijas porque sí, porque es que a mí me dijo mi profesor que yo tenía que hacer esto y esto y esto y punto. No, así no funciona, sino que uno tiene como trader que desarrollar la habilidad de saber, de comprender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo sé cuándo correr una operación, pero no porque crea que es que a mí me dijeron que la operación se deja correr por esto. No, yo entiendo y comprendo en qué ciclo del mercado estoy, en qué contexto del mercado estoy, en qué estructura, en qué tendencia. Y dependiendo de eso, sé si dejo correr operaciones o no, dependiendo del activo. Entonces, a lo que yo los quiero llevar es que a comprender al mercado y no a seguir reglas de cierta manera, eh, reglas preestablecidas por alguien, porque a la final, pues, ¿qué pasa? Que cuando a mí me colocan reglas de juego, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es violarlas cuando yo ya, porque yo no entiendo por qué tengo que respetarlas, yo no entiendo ni comprendo por qué la regla está. Entonces, si yo no comprendo eso, pues yo voy a hacer respetarlas. Es como un semáforo, es como cualquier cosa. Digamos que en una actitud más ignorante, yo puedo ver un semáforo y me dicen, es que cuando usted vea esa luz roja, usted tiene que parar. Ah, vale, yo paro. Pero ¿y qué pasa esa noche donde nadie me está viendo? Y no hay carros que están pasando, pues yo lo que hago es pasarla y violarla. A la final no estoy entendiendo cuál es el resultado y la repercusión de violar una regla. Entonces por eso empiezo a quitar un stop y muchas veces quito el stop y qué sorpresa! Definitivamente haber quitado el stop me sirvió porque por quitar el stop pude tener una operación ganadora. Y ahí es cuando yo empiezo a fallar y lo que yo les decía ahorita en la clase. Si yo no tengo una claridad de por qué cumplo las reglas, pero claridad es comprender por qué, ahí es cuando yo empiezo a entender y a decir, la regla lo que me está haciendo es que me está ayudando a respetar ciertos parámetros. Pero necesito el comprender por qué. De lo contrario, lo que va a empezar a pasar es que cuando tenga crisis o lo que sea, voy a empezar a violar esas reglas porque no comprendo la claridad del por qué está ahí. ¿Listo?
Hablábamos de las habilidades a desarrollar, hablábamos acá, creo que nos quedó algo mal, no era entrenamiento mental acá, sino que hablábamos de, digamos que habilidades técnicas, ¿sí? Entonces estábamos hablando que las habilidades internas es ese entrenamiento mental que yo requiero para poder, de cierta manera, entrenar la mente para que se desentrene en los conceptos antiguos. Es decir, todas esas ideas o la forma en la que yo vivo, experimento, etcétera, yo tengo unas ideas específicas en mi mente que me dicen, usted tiene que hacer esto en este caso. Muchas veces esas ideas son falsas y son las que nos llevan a tener pérdidas, entonces lo que tenemos que hacer es desinstalar, sería la palabra más bien más apropiada, desinstalar todas esas ideas que internamente me hacen cometer error. Entonces, de eso se trata ese entrenamiento mental y creo que es una de las claves para que en el trading finalmente seamos rentables. Es la única manera llegando ahí, pero ese sí es un proceso un poquito largo, lo podemos hacer mucho más eficiente dependiendo del nivel de terquedad que tengamos. Si nuestro nivel de terquedad es muy alto, va a haber un proceso de entrenamiento mental mucho más sufrido, va a ser un proceso mental mucho más largo y eso va a dificultar mucho más la rentabilidad en el trading. Cuando yo hablo de un proceso mucho más eficiente es cuando yo logro desarrollar una mente flexible que logra acoplarse fácilmente y rápidamente a lo que está pasando en el mercado y al no estar buscando los quieros o los ideales que yo tengo. Y en la parte de las habilidades externas que está mal, las habilidades externas hablamos ya es de cómo yo desarrollo habilidades externamente. Gestión de riesgo, cómo estructuro un modelo de gestión de riesgo que yo comprendo y que yo desarrollo bien y que yo lo ejecuto bien. Cómo yo tengo claridad, digamos que el tema de administración de capital, una habilidad totalmente importante para saber que aquí no me puedo invertir más de lo que es porque tengo que respetar mis parámetros de riesgo, etcétera, de cómo desarrollo yo habilidades, de dónde entro, dónde salgo, lectura de patrones, lectura de contextos, de ciclos económicos, de estrategias, de qué estrategia incorporo aquí y qué estrategia ya queda obsoleta. Todo eso está ahí en esas habilidades externas. Y lo que hablábamos un poquito y empezábamos a hablar era que el mercado tiene un latido. Y el mercado tiene un latido, a lo que yo me refiero es que uno cree que el mercado es simplemente ver un gráfico, ay, acá me está dando señal y aquí entro y aquí salgo. No, yo necesito de cierta manera para ser un trader integral y largo plazo, empezar a tener una estructura más de lo macro a lo micro y empezamos a darnos cuenta que está la macroestructura de todo el activo, donde, cómo el activo responde a los ciclos macroeconómicos, que eso es algo que vamos a ir viendo más adelante, donde digamos que dónde está la estructura general del activo, cómo está la tendencia del activo, todo eso está dentro de eso, estamos hablando de temporalidades mucho más altas. Después, esto es como un resumen de todo, pues para que empiecen a tener la mente desde dónde vamos a empezar a abordar cosa por cosa en el futuro y que todo tiene un orden y no que simplemente yo voy ahí aprendiendo una estrategia y después ya no sé, porque miren, la verdad, para serles sincero, cuando yo estaba desarrollando hace muchos años mis estrategias, yo veía que yo decía, bueno, yo tengo mi estrategia clara, pero de un momento a otro se me cambiaba todo, entonces todo se me volvía muy ambiguo y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ya el mercado no responde a mi estrategia y yo ya le hice, yo ya la backtesté, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo me sentía como cuando uno no tiene idea ni para dónde va. Esto que les estoy mostrando es como esa guía, es como ese mapa que te dice, ok, tus parámetros son estos y esto de entrada, ya sabes leer una acción de precio, etcétera. Sí, pero necesitas tener un mapa más general y amplio de donde estás entendiendo que de dónde estás y para dónde vas, para dónde está la probabilidad de donde puedas ir. Y era lo que yo les decía en la clase de ahorita, en la clase donde estamos hablando de, hey, yo esperaba un retroceso del 10% y una continuación alcista, no sabía si con un doble piso o una continuación inmediatamente al alza ahí, ¿sí? O sea, que suba inmediatamente, eso no lo sabía, pero lo que les digo es que yo tengo un norte de para dónde más o menos voy. Entonces, por eso, de cierta manera, con esos videos que hemos hecho en redes sociales, es como ese norte, como mostrarles, obviamente no podemos, porque en esos videos no se permite hablar mucho tampoco, pero lo que les estoy diciendo es que la idea es que uno empiece como a estructurar la mente para tener un norte y una claridad de para dónde voy. Ah,
los ciclos económicos me dicen que este año es un año que va a ser muy difícil y que probablemente tal vez yo tenga que bajar mi número de relaciones, tal vez no tenga que dejar correr tanto las operaciones, o al contrario, es decir, que va a ser un mercado medio lateral, o más o menos lo que me puede decir el ciclo es, no, es probable que este año sea un año de dificultad. Y si es un año de dificultad, pues voy a poder tener recesiones, crisis, etcétera. Y lo que empiezo a decir es, tengo que voltear mi estrategia para que se pueda operar en un mercado bajista y esos mercados bajistas son sumamente rentables. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? No, pues, Súper, profe, profe. Bien, 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 profe, bien. Sí, o sea, yo sé que ustedes pueden que ustedes digan, pero ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un contexto? ¿Qué es todo esto? Porque pues parecen, son palabras parecidas, pero no lo he visto. Necesito que sea tangible para mí para poder entender. Sí, es la idea, pero pues vamos paso por paso entendiendo todo esto porque no les puedo ir a meter todo de una y que ustedes después lo que va a pasar es que van a quedar abrumados y como, ¿para qué me sirve esto? No le veo la utilidad y la idea es que uno va desarrollando todo de macro a lo micro, eso es lo que quiero que se quede en la mente. Y por eso ahorita les mostraba los gráficos con la clase de RoloTrader ahorita y lo que les estaba hablando es, oigan, esto tiene un orden y yo les estaba mostrando velas semanales y ustedes dicen, "Bah, si estoy operando velas de 15 o 5 minutos, pues ¿para qué?" Entonces yo les decía, ¿para qué? Porque si yo aprendo a leer estructuras amplias, así mismo voy a empezar a leer estructuras bajitas porque como es en el universo, como es en grande, es en pequeño, ¿sí? Eso se replica también en el trading y empiezo a entender todo eso. Pero para aprender todo esto que les estoy hablando, a mí me ha tocado y me ha costado mucho, tanto tiempo como dinero, vivir este proceso para empezar a entender todos estos conceptos que yo les transmito. No fue que yo me sentara un día y, oh, ¿cómo aprendí esto? No, no les voy a negar. Desde la parte institucional que yo estuve trabajando, yo aprendí muchísimo, pues, de activos, de todo este mundo, aprendí demasiado cómo se operan desde la parte institucional. Claro, ahí desarrollé todo un modelo increíble de información, pero yo ya cuando me retiré como trader institucional, me tocó a mí por mis propios medios empezar a investigar, a buscar dónde está toda esa información, dónde yo encuentro esos patrones, dónde yo puedo empezar a proyectar caídas, cómo reconozco una caída que si va a ser más profunda o no, dónde la entrada, dónde la salida, cuándo dejo correr, cuándo no dejo correr, todo eso también yo lo he estado estructurando desde la parte independiente porque yo realmente, digamos que en mi proceso, yo quise ponerme a prueba porque ser trader institucional es lo más fácil, digamos lo que nadie va a querer retirarse como trader institucional. Un trader institucional no va a querer nunca retirarse de ahí, pues porque tienes todas las ventajas del mundo. eh, Para el banco tú eres como su activo preciado, todo el mundo quiere tu puesto, gana súper bien, etcétera. Y mi vida fue como, no, yo quiero desde la parte independiente hacer esto mismo, ¿sí? Entonces, yo creería que desde la parte independiente es donde más he desarrollado cosas y unir estos dos mundos, la parte institucional y la parte independiente, como que te abre la mente para poder tener mucha más claridad de esta profesión y que la gente pueda entender que esto no es difícil, el trading no es difícil, para nada. Lo que pasa es que hay mucha gente con mucha desinformando a los demás y me parece que eso es lo que está haciendo que haya tanta confusión y que los procesos se alarguen tanto y tanto, tanto en el trading a través de que se comparte información que no tiene una claridad y un orden. Mucha información puede que sea real y verdadera, lo he visto, pero lo que sí también empiezo a darme cuenta es que empieza a pasar que dan información parcial porque no tienen como todo el mapa y ahí la gente empieza a entrar como en una confusión muy fuerte de lo que están haciendo y cuando viene una racha perdedora y ya llevo más de 15 operaciones y mi cuenta ya tiene un drawdown de más del 10% y ya el 10% lo puedo recuperar, pero cuando ya estoy al 25% de drawdown ya la cosa empieza a parecer como medio súper difícil y si ustedes han quemado, me imagino que me lo confirmarán, pero todo eso, digamos que uno empieza a vivirlo y a darse cuenta pues de la realidad de esto y a darse cuenta como si hay un camino, si hay una posibilidad de hacer todo esto bastante claro, en orden,
pero digamos que se requiere de tiempo para estructurar todo eso, ¿listo? Entonces, hablando de todo esto, lo que estamos hablando es que vamos a ir desde lo macro, desde la macroestructura, desde los ciclos, desde el contexto, desde los ciclos, perdón, a el contexto operativo. Estamos cuando hablamos del contexto operativo en el segundo, en el punto 2, lo que estamos hablando es que ahí vamos a empezar a analizar cómo se ven las estructuras en velas mensuales, dónde yo puedo reconocer patrones, cómo son las tendencias, que sí, que altos más altos y bajos más bajos, sí, eso es lo más, digamos, lo más simple. Pero lo más simple, pero también que es muy sustancioso, mucha gente no reconoce cuál es un bajo estructural, cuál es un alto estructural, dónde se confirma y dónde se daña totalmente una estructura y dónde yo tengo que hacer un clip para voltear totalmente la mente para donde la tenía proyectada. Y en el tercer paso, lo que vamos a hablar es una estructura de precio. Ahí sí ya vamos a entrar un poquito más a lo que se llama la acción de precio, donde vemos la tendencia más de las últimas temporalidades, donde se entra. Y todo esto que les estoy hablando es una lectura gráfica de como tal del precio, ¿sí? Sin indicadores, sin nada. Pero la idea es que después de esto lo que vamos a empezar es a empezar a mirar un poco más el tema de indicadores. ¿Qué indicadores me sirven? ¿Qué indicadores no me sirven? Porque hay muchos indicadores que no sirven para absolutamente nada, sino que solamente para confundir. Y yo lo he revisado y, por ejemplo, yo sé, yo empiezo a evaluar, estos indicadores me sirven en ciertas temporalidades, estos indicadores me sirven en otras temporalidades, estos no me sirven en estas, estos no me sirven en estas. Pero todo eso ha sido de la práctica de evaluar y evaluar indicadores y darme cuenta por dónde sí y por dónde no. Entonces, todo eso se va a alinear a eso, pero eso es de los últimos pasos y también de empezar a evaluar dónde es el punto de entrada, dónde es donde está mi mayor probabilidad y dónde no. Pero todo esto hace parte como de organizarse mentalmente, de que esto todo lo tenemos que ir evaluando en cierto orden. Y empezamos a evaluar la importancia de cómo incorporamos el análisis fundamental, cómo digamos que el análisis fundamental no predice el precio, empezar a entender qué papel juega el análisis fundamental, todo esto, porque puede pasar que muchos creen como, no, el tema de las noticias no es importante. Sí, sí es importante. No para que me dé una pauta de entrada, no. Pero el análisis fundamental, cuando yo ya empiezo a leer contextos, ciclos y todo esto que les estoy mencionando, yo puedo alinearlo con el análisis fundamental y me empiezo a dar cuenta digamos que cómo ejerce el tema de la liquidez, sobre todo el tema de la liquidez monetaria en los mercados financieros. Cuando estoy en un mercado expansivo o contraccionista en tasa, todo eso empiezo a alinearlo en cómo, qué tan interesante que el ciclo económico se alinea con esa parte fundamental y empiezo a darme cuenta cómo todo está entrelazado, ¿sí? A pesar de que yo crea que no es así y de que Trump todos los días se para como un loco a decirme una cosa y al otro día se para a decirme otra cosa. Y ahí es cuando salen todos esos memes donde es, Trump dijo esto y los mercados financieros hoy parecen así porque Trump dijo tal cosa y entonces para arriba, para abajo. A la final, cuando uno se da cuenta, empieza uno a darse cuenta cómo, extrañamente, yo empiezo a darme cuenta, estoy en este ciclo y este ciclo es bueno, cómo las noticias se empiezan a alinear. ¿Sí? Entonces eso es algo muy bonito porque uno empieza a darse cuenta como todo empieza a tener un orden, a pesar de que uno dice, dentro de este caos hay un orden, a pesar de que uno cree que no lo haya. Y empezamos a entender el contexto macro, a anticipar cambios de ciclos, a filtrar señales técnicas, a comprender un poco más de la volatilidad, entendiendo pues que no nada está aislado, sino que todo es la unión de todo. Entonces, bueno, para eso empezamos a darnos cuenta que el análisis fundamental también muy importante, la lectura, por ejemplo, de cómo salieron las nóminas de empleo, cómo salieron todos esos datos macroeconómicos, nos van diciendo y nos van dando pistas. Y algo muy bonito que lo podemos empezar a ver más adelante y es empezar a entender que los patrones no solamente se dan en la parte técnica, es decir, en la parte gráfica, los patrones también se dan en la parte de noticias, ¿sí? Mucha gente a mí me decía cuando ahorita que estábamos haciendo análisis y vamos a empezar a hacer también análisis de mercado por YouTube y vamos a empezar a hacer todo esto yo lo estoy organizando en este momento, sino que voy con calma. Pero a lo que voy es que empiezan a darse cuenta que por ejemplo, mucha gente me decía, no, es que yo creo que este dato de inflación va a salir malísimo porque es que esto y bla, 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 bla. Y es que
se llenan de una cantidad de ideas y yo, no, no. Busquemos que tanto el patrón que vemos gráficamente, el patrón de que la noticia que salió la vez pasada se vuelva a repetir, ¿sí? No exactamente igual, como yo les decía, los patrones se repiten pero no iguales. Es decir, si el dato inflacionario salió bueno, muy probablemente el dato siguiente va a salir bueno. O sea, tengo que buscar esos patrones así. Que cuando pase lo contrario, así que como en lo mismo en el mercado, en la parte gráfica, el mercado es alcista, pero cuando ya se rompan estructuras, ahí es algo nuevo que está pasando para mí y no me la voy a pasar como estos llamados permavir, no sé si los conozcan, los llamados traders que son bajistas. Michael, se me olvida, ¿cómo se llama el de la burbuja? Michael Burry. Michael Burry, que están buscando todo irse en contra del mercado, pues ese tipo es un teso, obviamente, pero no buscamos ser ellos porque, ¿qué pasa? Cuando buscamos estar contra la tendencia o contra la probabilidad, empiezo a darme cuenta que mis probabilidades se ponen en contra. Entonces, cuando empiezo a entender eso, empiezo a buscar patrones, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte fundamental. Todo esto se va alineando y lo vamos entendiendo con el paso del tiempo, así que no tengan como afán. Vamos paso a paso aquí, no toca correr porque si corremos no llegamos a ningún lado. Digamos que acá lo que estamos hablando ya es de la parte mental, ver cómo la mente amplifica el error y yo lo que les decía en muchas ocasiones, es súper importante que empecemos a alinearnos con el tema del error, empezar a entender que el error es totalmente una herramienta y que el error no es el problema, el error es una herramienta, porque la mayoría que lo que yo veo en redes, en todos lados, con todos los traders es, no, es que perdí la cuenta y la quemé o cometí este error por esto y esto y esto y se dan un latigazo y se destruyen y quedan desbaratados y después, bueno, me voy a volver a sentar a ver qué logro hacer o qué logro. Necesitamos hacer un cambio de concepción por parte del error para empezar a entender que el error es la forma y es el único medio para yo entender cómo las cosas no se hacen, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante porque empiezo a entender, cometí un error, ok, entendí cómo no se hace esto, cometí un error, entendí cómo no se hace esto. Ahora, este tema es un tema muy complejo porque muchas veces el resultado haciendo trading puede ser insatisfactorio, es decir, el resultado puede ser stop o pérdida haciendo todo bien. Y eso es lo que más difícil pasa en el trading porque, claro, yo digo, si yo hago todo bien, mi resultado va a ser positivo. No, en el trading no pasa necesariamente eso. Entonces yo tengo que empezar a entender cuándo sí hay error de verdad y cuándo el error simplemente, no hubo error, sino que lo que pasó fue que la probabilidad no se dio. Simplemente no se dio el escenario que yo estaba pasando, porque salió una noticia, porque el tema fundamental, por muchas variables, porque no me fijé en algo. Bueno, cuando no me fijo en algo sí es un error, pero va a pasar que es probable que yo haga todo bien y que no haya error. Entonces, eso es algo que sí me toca, digamos que desmenuzarlo muchísimo más para entender cuándo hay y cuándo no hay error. Y eso toca a través de ejemplos. Entonces, acá estamos hablando que el mercado no genera el error, pero la mente lo amplifica. No opera solo información, opera sin interpretación, eso es clarísimo. Y que sin claridad estructural la mente llena el vacío con emoción. Entonces, cuando yo no tengo la claridad estructural de lo que estoy haciendo y lo que yo les decía al inicio de la clase, cuando yo no comprendo lo que estoy haciendo, cuando yo no comprendo todo este tema de lo que les estoy hablando, de la parte mental, de los ciclos, del contexto, del gráfico, dónde entro, de las reglas, por qué están las reglas, etcétera. Cuando yo no comprendo, pasa eso. La mente llena el vacío con emoción. Y cuando la mente llena el vacío con emoción, empieza a pasar que me empiezo, como dicen, ¿no? Una mente ¿cómo se llama? Una mente ociosa que no tiene nada que hacer, empieza a llenarse de ideas falsas, empieza a llenarse de emociones que ni siquiera son verdad y empiezo a llenarme de emociones que a la final lo que yo les decía en un inicio, en las primeras clases, es fácilmente yo tengo un pensamiento, una idea, normalmente no todo es así, pero muchas ideas falsas y esa idea falsa me genera una emoción y esa emoción, o un sentimiento más que todo, porque los pensamientos están más alineados con los sentimientos, y esos sentimientos me hacen ejecutar una acción que a la final es una acción falsa en la realidad, y por lo mismo cometo un error y etcétera. Entonces ahí es cuando viene ese afán por tener dinero, porque es que necesito el dinero, entonces voy a correr como sea.
Todo eso empieza a generarnos errores y errores y errores. No está mal, como les decía, el error simplemente es el descubrir que estoy cometiendo un error porque tengo una idea falsa, porque no leí bien el gráfico. Puede ser un error técnico externo, o sea, de la materia donde yo la embarré, o la otra, pues que sea un error mental. ¿Listo? Bueno, gente, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, Bien, bro. bien, profe. Bien. Sí, profe. Bien, Bien. bien, 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 profe. profe, bien, bien, bien. Bien, muy bien, gracias. Bueno, súper. Lo que les digo, no se abrumen, vamos paso por paso, estamos haciendo como un macro, ¿sí? Como para que ustedes empiecen a ver mentalmente va a ser el camino que vamos a seguir, a pesar de que uno crea que, no, pero es que este tema es innecesario. No, aquí todo esto que les estoy hablando es totalmente necesario porque yo lo he vivido desde la experiencia, porque he recorrido este proceso y creo que la mejor forma de transmitírselo a otras personas es como con este orden para que la gente empiece a darse cuenta que no es netamente una cosa. Yo les puedo decir ahorita en la siguiente clase un ejemplo, miren, esta es mi estrategia, yo entro aquí, yo salgo aquí, ta, 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 no van a poder hacer nada con eso. Nada, nada. O sea, me puedo sentar con ustedes a operar y decirles, aquí es la entrada, aquí es la salida, aquí es la entrada, aquí es la salida. No pueden, no van a poder hacer nada con eso ustedes, porque simplemente, van a poder tener target o stop conmigo. Más allá de eso no va a ser. Porque lo que trata es que, y en estos temas en redes sociales este fin de semana me hicieron unas preguntas muy buenas porque me decían, ¿se trata de estrategias rentables o se trata de una lectura gráfica? Y se les soy sincera, esto se trata de una lectura gráfica. Fue una pregunta muy buena que me hicieron, porque la verdad, la mayoría de ustedes ven a las personas que les están enseñando trading en redes y es, en 90 días vas a ser rentable con mi estrategia. Mentira, no es posible, no es posible, o sea, es falso totalmente, porque así como un tenista no se hace en 90 días, un trader profesional no se hace exitoso en 90 días. Uno. Dos, porque una estrategia, si no tiene un contexto y ves esto, la estrategia te va a servir por un tiempo mientras el personaje te dio la estrategia. Ya después, el mercado cambia porque los mercados son de naturaleza cambiante y esa estrategia que les enseñaron ya no, o tal vez ya no sirve, o sirve parcialmente. Entonces, a la final, esto no se trata de tener una estrategia y, "Ay, ya, con esa estrategia yo, no, así no funciona". Hay que tener una estructura mucho más amplia para poder entender cómo sí funciona esto, pero para eso se requiere un tiempo prudente de entrenamiento, creo yo. Aquí ya empezamos a hablar de los sesgos, de cómo se distorsionan los sesgos que nos empiezan digamos que a verse esa parte mental. Ya hablamos un poco de la parte técnica de ciclos, etcétera, de cómo lo vamos a evaluar. Ahora nos vamos más a la parte mental, de qué ideas falsas están por ahí rondando. Y estas son muy poquitas porque hay un mundo entero de esto, pero empiezo a darme cuenta que estas son como las más importantes que empiezan a desplegarse cuando estoy haciendo trading y es el sesgo de la gratificación instantánea, el sesgo de la certeza y el sesgo de la confirmación. Entonces empiezo a darme cuenta con este tema de los sesgos es que como seres humanos es normal que empecemos a buscar un tema de bienestar, eso es totalmente viable, porque es algo intrínseco en nosotros, o sea, es per se, está dentro de nosotros naturalmente la búsqueda de bienestar. Y eso está bien. El problema es que nosotros tenemos distorsionado el tema del bienestar con el tema del placer. Nosotros creemos que bienestar es placer y ahí es donde la gran falsedad llega a nuestras vidas porque entonces a la búsqueda de placer empieza a reflejarse totalmente en el trading y es en esa necesidad de estar sobreoperando, de revancha, de esa necesidad de perseguir operaciones que no tengo que perseguir, de no tener una claridad mental por ese sesgo de gratificación instantánea. Y esto está muy atado a los ideales. Entonces, el ideal es que yo tenga una casa no sé cómo, con una pareja no sé cómo, con no sé cuántos carros, etcétera. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que los ideales se nos empiezan a volver un problema en nuestras vidas, porque por perseguir un ideal busco gratificación instantánea creyendo que esa gratificación instantánea me va a llevar rápidamente a ese ideal. Y lo que no estoy evaluando es que la búsqueda de gratificación instantánea lo que me hace es hacer,
a lo que me lleva es a cometer errores. Esa búsqueda de quiero esto ya, 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 entonces voy a operar ya y voy a hacer esto, sí, así, 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 como esa necesidad lo que hace es que yo empiece a cometer errores y error y error y error y error y no entiendes ni por qué, pero pues ahí es a donde vamos y entonces cuando cometemos error y error y error y error, empezamos es como a saturarnos de ese sufrimiento de decir, pero es que nada funciona, nada sirve, pero es que la verdad es que tenemos un error de creer que lo más rápido y lo más fácil me va a llevar un resultado sostenible en el tiempo y la realidad es que es totalmente opuesta. Necesito tener ideas claras, comprensión de lo que estoy haciendo, con paciencia, pero la paciencia no es porque es que tengo que ser paciente porque sí, no. Tengo que ser paciente para poder entender dónde se opera y dónde no. Y esa paciencia se desarrolla y eso sí es lo que te lleva a un modelo de trading que funcione a largo plazo. Por el otro lado, entonces tenemos el sesgo de certeza, que el sesgo de certeza es creer, porque eso pasa mucho y sobre todo pasa con los traders que ya llevan bastante tiempo. No sé, llevan 3 años, 5 años. Entonces dicen, pero ¿cómo así? O sea, si yo ya tengo tantos años de experiencia, empiezan a creer que tienen una certeza de que lo que ellos creen que va a pasar, va a pasar. Y ahí está un gran error, porque un trader profesional o un trader que ya lleva muchos años en los mercados y que ya es profesional, entiende que aquí no hay certezas, aquí solamente hay probabilidades y cuando yo entiendo que algo está en una suma de probabilidades, yo entiendo que siempre tengo que cuidar mi capital, que siempre tengo que estar mirando cómo esto puede salir contrario a lo que yo espero y de esa manera me protejo. Cuando yo creo que estoy en un tema de certezas de que esto va a pasar por esto de X o Y razón, empiezo a asumir riesgos innecesarios, a sobreapalancarme o a aumentar muchísimo el capital de inversión o a quitar los stops, etcétera, por la certeza que yo empiezo a creer un sesgo de certeza que no existe y que no es real. Y en la parte de confirmación, ese es otro error y otro sesgo que tenemos muy fuerte como seres humanos. Y esto no solamente aplica para el trading, esto aplica para lo que ustedes se imaginen, lo que quieran. Aplica tal cual. En la parte, digamos que del sesgo de confirmación, lo que está empezando a pasar es que todo valor, toda noticia, todo movimiento, lo empiezo a proyectar a que pase lo que mi mente quiere que pase o lo que mi mente cree que va a pasar. Entonces todo esto se alinea, entonces, esto me refuerza mi idea. Y a pesar de que el activo está cambiando de tendencia, de estructura, ya no está en la estructura que yo estaba pensando, sino que está totalmente al revés, empiezo es a jugar un juego de esperanza. Un juego de esperanza donde yo creo que de aquí sí va a subir, de aquí sí va a pasar esto, de aquí yo creo que sí, etcétera. Entonces empiezo a jugar un juego de esperanza y cuando la esperanza, no esperanza matemática, sino la esperanza de creer que algo va a pasar. Y cuando no pasa, ahí viene el momento de desilusión, ahí viene el momento de rompimiento, de que quedas triste, de que la realidad no se dio como tú esperabas, etcétera. Y ahí nuevamente pues tenemos ese destrucción total interna y después trate de buscar la energía necesaria para poder salir de esa crisis, de esa parte difícil donde estuviste en una racha negativa, donde perdiste la cuenta, donde sea lo que haya pasado, para poder recuperarte, para nuevamente volverlo a intentar. Entonces, de esto, todo esto se alinea con este tema, entonces por eso yo lo que les digo es muy importante empezar a reconocer todos esos sesgos y hacer una transformación, un entrenamiento mental para que todos estos sesgos no guíen tus pensamientos y de esa misma manera no guíen tus acciones y no guíen lo que estás haciendo en el momento que estás operando. Y lo mismo, ojalá que no guiaran nada de tu vida, pero por eso mismo estamos hablando de todo esto para que empecemos a reconocerlos. Y no que pasen los años y los años, porque empieza a pasar que pasan 8 años y ahí sí me dicen, es que no entiendo qué está pasando. Yo, porque no has querido ver cosas como que parecen tan simples, pero que están ahí constantemente. ¿Listo? Y bueno, ya como para que empecemos a acercarnos como al final de esta presentación, creo que faltan más cositas, pero pues para que terminemos también la clase y no nos quedemos tampoco muchísimo, igual ahorita respondemos preguntas, dudas, lo que quieran, no tengo problema en hacerlo. Entonces aquí empezamos a ver que sin mente entrenada no hay consistencia.
Mucha gente me dice, no, es que la consistencia es en estar todos los días a la misma hora en el mercado. Claro, sí, para hacer una práctica de tus habilidades externas, sí, se requiere esa disciplina de una, digamos que de unos hábitos, de una jornada de trabajo clara, precisa, etcétera. Pero también al mismo tiempo es que se necesita, lo más importante aquí es tener una mente entrenada. Y la mente entrenada es la que te va a permitir ser totalmente fuerte, claro, flexible. También de cierta manera, acuérdense, tenemos que la búsqueda de una flexibilidad mental para entender cuándo algo se anuló o no se anuló y cambiar esa, tener esa flexibilidad de decir, ok, estoy fuera o estoy dentro, asumo lo que pasó, etcétera. Pero también esa, digamos que esa disciplina de poder cumplir reglas, que juega toda la misma, es como buscar ese equilibrio, es buscar el equilibrio entre la disciplina y la flexibilidad, ¿sí? Porque si yo soy muy disciplinado y es que esto tiene que ser así, 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 y yo soy muy radical y de cierta manera me vuelvo un poco terco y no hay forma de que yo sea flexible, el mercado me la va a cobrar absolutamente toda. O la otra, que es algo que yo he visto muchísimo, que no es mi caso, pero que he visto muchísimo en muchos traders es el tema de la rebeldía. La rebeldía, la mayoría de personas que hacemos trading es por un tema de rebeldía y creo que eso ya se lo mencioné en las clases pasadas, pero lo vuelvo a mencionar porque es muy importante como enfatizarlo y es darse cuenta eso está importante este gráfico que estoy viendo acá de la rebeldía, empieza a darse cuenta que empieza a jugar un papel fundamental en el trading, porque la mayoría de personas que llegan al trading llegan por a través de la rebeldía a un sistema, la rebeldía a que yo no quiero vivir esta vida, toda la vida trabajando, siendo un empleado, porque yo tengo que hacer algo más. Y bueno, de cierta manera, hay una parte de verdad y una parte de falsedad en esas ideas, pero de cierta manera esa rebeldía hace que tú no cumplas reglas, esa rebeldía hace que te cueste seguir parámetros, esa rebeldía no te lleva a cuestionarte los errores porque pues es que esto tiene que ser así, yo soy rebelde y yo hago las cosas como yo creo y entonces se vuelve una, digamos como ejecutar error tras error tras error tras error y no te permite, digamos que reaccionar y decir, hey, estoy cometiendo error porque no paro de hacer esto. Pero la rebeldía te hace que estés ahí porque pues ese es tu patrón repetitivo. Entonces, la rebeldía se nos vuelve un problema tenaz en el trading y extrañamente, la mayoría de personas rebeldes encuentran que en el trading la rebeldía tiene que ser totalmente lo opuesto. No sé cuál sería lo opuesto, no sé, díganmelo ustedes. ¿Cuál es lo contrario a la rebeldía? Como una persona totalmente juiciosa, que sigue parámetros, que sigue Obediente, reglas. ¿Cómo? obediente. Obediente, esa es la palabra. Entonces, el trading lo que nos enseña es a ser personas obedientes, ¿sí? Porque la rebeldía se vuelve un problema total acá en el trading y la mayoría de personas que yo conozco, porque miren, ustedes no saben la cantidad de gente con la que yo he hablado trading durante 15 años, gente con muchísimo dinero, gente con poquito dinero, de todo tipo de gente. Yo tenía yo con una persona que operaba y miren, metía más o menos unos 4 millones de dólares, él como persona natural metía los 4 millones de dólares, los perdía todos, ganaba un poquito, después los perdía todos y se desaparecía 3 meses y 3 meses después nuevamente volvía y aparecía con 2 millones de dólares y otra vez vuelve y juega y vuelve y juega. Y yo le decía, tienes un problema de rebeldía brutal, no logras seguir reglas, no logras seguir parámetros, mira cómo se ve totalmente reflejado y él no lo lograba ver y entenderlo y no le importaba y volvía otra vez los 4 millones de dólares porque era un tipo que tiene mucho dinero acá en este país de Colombia y volvía, lo perdía todo y otra vez y otra vez. Yo ya no supe más qué pasó con él en algún punto, pero nunca, hasta donde vi en su proceso, nunca quiso escuchar a nadie, nunca quería escuchar a nadie. Eran él y sus ideas y punto. Entonces, el trading viene a nuestras vidas para enseñarnos esa obediencia, pero no es una obediencia, lo que yo les decía, no es una obediencia ciega. No es como un niño que tú le dices tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No, porque a la final no, el niño no va a entender por qué tiene que entender el por qué,
tiene que ser obediente, o sea, tiene que entender de lo que está haciendo, cómo funciona, por qué sí respeto estas reglas y por qué no, o esta regla tal vez a mí no me sirve. Todo eso lo tiene que entender para que realmente sea propio, esa obediencia sea propia y no sea, sea impuesta por alguien. Cuando alguien te impone reglas, tú no, difícilmente las vas a cumplir porque es que no entiendes el por qué. ¿Listo? Entonces, empezamos a darnos cuenta que acá estamos hablando de estrategia más emoción, o sea, lo que les decía, sin mente entrenada no hay consistencia, entonces estamos hablando que la estrategia más emoción, el resultado es igual a inconsistencia. La claridad en la estructura reduce la emoción, o sea, es lo que les acabo de mencionar, tener claridad mental para poder cumplir con todo lo que les estoy mencionando. Y empezamos a hablar de lo que yo les decía en algún momento, encontrar la diferencia entre el instinto versus la intuición. Muchas personas que yo veo por ahí hablan de operar con la intuición. Es que yo tengo el instinto para operar. No, el instinto está totalmente atado a la supervivencia, a la preservación de la especie, a todo ese tema y no está nada atado a la intuición. Por eso yo siempre les he dicho, nunca, nunca en la etapa de novato, nunca se tiene intuición, nunca. La intuición se desarrolla a través de los años. La intuición no se desarrolla en las primeras etapas porque no es posible. Hasta ahora estoy empezando a entender. Entonces, toda esa gente que dice, no, es que yo tengo ojo de loca, yo veo el futuro, es que yo creo, es que a mí tengo una corazonada, la basura. Aquí en el trading. Se trata de intuición y la intuición se desarrolla a través de hacer una y otra vez las cosas y así la denominan los traders, los grandes traders profesionales de Nueva York hablan de una intuición y cuando se habla de una intuición y era lo que yo les decía hoy, ¿cómo yo sé que el mercado va a caer un 10%? Por patrón gráfico, pero también porque ya he visto ese patrón en el pasado, pero ellos lo hablan y lo dicen como un análisis supremamente rápido de microsegundos, que no es como un pensamiento estructurado de, ah, esto me lleva a esto y esto, como pensaría cualquier persona, sino que al contrario, es un procesamiento muy rápido que te hace reconocer cosas, digamos que rápidamente, en un procesamiento mental muy ágil. Y eso ustedes también lo van a desarrollar, pero con el paso del tiempo, con el paso del entrenamiento que se empieza a desarrollar y ejecutarse. ¿Listo? Entonces, por eso no le crean mucho a sus pálpitos por ahora. Y en la última parte, lo que estábamos hablando de la intuición profesional. No es innata, es experiencia estructurada y repetida con conciencia. Por ahí va más el tema. ¿Listo? Bueno, gente, no sé si quieran seguir o paramos, ustedes me dirán, Y seguimos, creo, ¿no? Seguimos. como digan. Sí, pero Seguimos adelante, está muy chévere. Bueno, entonces aquí empezamos y yo creo que en las próximas clases les voy a traer ese cuadrito un poco más robusto. Ese fue un cuadrito que yo armé. En esta hice una versión como muy light, como para que lo vieran. Pero empezamos a darnos cuenta que, que hay una evolución del trader y empezamos a darnos cuenta, esto es muy simple, se los voy a mostrar más profundo en las próximas clases para que se den cuenta cómo se ve un trader junior, cómo se ve un trader intermedio, cómo se ve un trader profesional, cómo opera, cómo es su parte mental, cómo es su parte emocional, porque la parte mental y emocional es diferente. Cómo es su parte técnica, desde dónde opera, qué más o menos qué tipo de herramientas usa y qué herramientas no usa. Todo yo creé un cuadrito como con eso especificándolo, pero ¿para qué? Para que yo decía en algún punto, yo decía, ¿en qué punto estoy, no? A mí me hubiera gustado que durante mi proceso yo pudiera ver como como quien le dice, no sé, un jugador de tenis en su primera etapa normalmente logra hacer esto. Un trader, un tenista en sus segundas etapas logra hacer esto. Un trader, un tenista profesional ya logra hacer esto. Como para yo tener como una guía de para dónde voy y dónde estoy. Entonces ese fue el cuadrito que creé y se los voy a mostrar, pero entonces el punto es que empiecen a darse cuenta que hay ciertas características dependiendo de qué rango estén. Y no se trata de ser, porque mucha gente me decía, no, pues entonces quiere decir que si un trader junior hace esto, no sé, usa indicadores o lo que sea, eso está mal. Y yo, no, 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 nada de eso está mal. Ser trader junior no quiere decir que estés mal, o que uses, que operes desde la emoción quiere decir que estés mal. No, no es que estés mal. Simplemente hace parte del proceso, ¿sí?
en una primera etapa, pues controlar las emociones es muy difícil, entonces pues muy fácilmente las emociones se van a ver muy involucradas en tu trading en el día a día, porque pues no lo tienes entrenado, o sea, no es lo normal y lo habitual que haces, porque desde ahí hasta ahora estás empezando a percibir qué sientes, qué experimentas, qué piensas cuando estás haciendo una profesión como esta. Ya cuando ya eres un trader profesional, ya lo que acá dice, miren que el trader intermedio opera desde reglas, lo que yo les decía ahorita a ustedes. Normalmente un trader intermedio lo que le pasa es que le impusieron unas reglas, entonces trata de cumplirlas, a cumplirlas, pero no entiende ni por qué. Y hay veces que ya dice como que se cansa y manda toda la miércoles y ya, me vale huevo y yo empiezo a violar las reglas. Ya en la parte profesional, lo que yo les decía, se ha desarrollado tanto, digamos que ese entrenamiento, que tú ya no estás operando con emociones porque pues ya entiendes perfectamente cómo sientes, cómo piensas y ya ves esto con más neutralidad. Ya, por ejemplo, miren, acepta las pérdidas con neutralidad, calcula riesgos con precisiones, opera solamente cuando las variables convergen, esto es súper importante. Entonces, esa neutralidad que tiene un trader profesional se desarrolla con los años, pero no es que algo sea bueno o malo, sino que es un proceso, como cualquier cosa, se van viviendo etapas y las etapas se van quemando y desarrollando para vivir la siguiente etapa. Entonces, esto es algo muy interesante porque mucha gente no logra entender que para allá es a donde vamos, a buscar un trader cada vez, digámoslo así, como más robotcito. Es decir, las emociones no influyen, los pensamientos no influyen, simplemente está operando y está ejecutando de acuerdo a la realidad que está viendo en el gráfico. ¿Listo? Y pues como para ya terminar esto un poquito, empezamos a hablar de un modelo integrador donde lo que estamos haciendo es que se convergen todas estas variables que les acabo de mencionar, la estructura, la parte técnica, el ciclo, los contextos, etcétera. Converge toda esa parte técnica con el estado mental, la disciplina, la flexibilidad, el entrenamiento mental, más un tema de ejecución, de buscar el timing perfecto para operar, de buscar cuál es el modelo de gestión del riesgo claro. Y cuando todo esto se alinea, se forma un ciclo virtuoso, perdón, un ciclo virtuoso que funciona y que se vuelve con el tiempo rentable. Muy opuesto a lo que les están enseñando en redes sociales, donde es aprende mi técnica y listo, y tú eres rentable en 90 días. Y lo que empieza a pasar es que se vuelve es un ciclo vicioso, donde tú te vuelves es un adicto a operar, a operar, a operar una estrategia y unas reglas que te dieron. Ya después no entiendes nada, después violas todas las reglas, después pierdes plata, vuelves y colocas dinero y vuelves y lo pierdes, y vuelves y lo pierdes, y así hasta quemar cuentas y hasta que ya quedes totalmente saturado de sufrimiento de que algo no funciona y de que ya dices como estoy mamada de esto, una de dos, o renuncio a esto, pero muy seguramente no vas a renunciar porque ya llevas muchos años, y por el otro lado lo que empieza a pasar es a decir, bueno, renuncio y dejo tirado, pues entonces perdí una cantidad de plata, de tiempo, etcétera, pero a la final no se encuentra una solución clara y ese es el punto de lo que yo los quiero llevar y a converger a ser un trader profesional íntegro que logre desarrollar todas estas habilidades. ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, ganas de chismear, lo que quieran. Profe, pues, Sí, oh, yo tengo una pregunta, Paula. Ok. Este, ahorita los que estamos empezando, eh, ¿en qué indicadores o qué patrones tendríamos que apoyarnos para que el trade sea, digamos, para que nos dé confirmación a nuestro análisis, ¿no? ¿Indicadores te refieres? O sea, ¿quieres saber qué indicadores? ¿Sí? Claro, o sea, algún indicador que nos reafirme nuestro análisis, ¿no? Que nos dé la seguridad de que sí se va a dar lo que hemos proyectado, ¿no? Ya sea cruce de EMAs o MACD, no sé, pues, ¿no? Primero, digamos que tienes que decirme qué tipo de trading haces, porque no todos los indicadores funcionan como digamos que en cada estilo de trading sería esa la palabra. Los cruces no, los cruces llegan tarde, tú no operas con cruces. Los cruces normalmente se dan es más búsqueda de retrocesos a exponenciales que son bastante buenos y atractivos, pero digamos que si por ejemplo eres intradiario
Uno de los indicadores que puedes usar es el VWAP, es un indicador que funciona bastante bien. Y si eres un trader más, más swing, uno de los indicadores que también funciona muy bien, digamos lo que es las nubes de Chimoku, son indicadores que funcionan como digamos que en una de esas dos. Hay muchos más indicadores que funcionan y podríamos quedarnos aquí hablando de muchos, pero sí a la final dejarte claro que aquí no, un indicador no te va a dar ninguna seguridad. La seguridad en el trading no existe, o sea, es decir, esto es seguro, no. Acá lo que les decía, acá es un tema de probabilidades, sino que digamos que hay indicadores en los que me puedo apoyar que me pueden ayudar a generar una mejor ejecución de lo que estoy haciendo y a tener unos parámetros mucho más claros de entrada. Dale, gracias, Sono. Pero, bueno, yo sí quería preguntar cómo se maneja la cuestión pues de sobreoperar, porque operando y por sobreoperar, porque hay veces salgo, estoy en profit y entro y como que, uy, veo una entrada y quiero entrar y no, y después otra vez. Y eso la verdad, eso no lo he podido controlar. Y por ejemplo, hoy gané todo lo que tenía, había perdido una parte, subí mi cuenta en profit, la dejé pues en ceros, quemé la cuenta, volví, le metí, yo dije la chimba, el petróleo está demasiado volátil y yo dije, me tiene que dar una oportunidad. Quemé otro poquito y me volvió a sacar, pero ya ahí me relajé y volví, metí. Yo dije, bueno, ahora sí me voy a esperar un momento. Esperé, me dio la entrada y volví a recuperar la cuenta bueno, perdí una parte muy pequeña, la verdad, en comparación de todo lo que tenía. Esa emoción, o sea, me está matando como esa cuestión de querer entrar y como que quiero entrar en todas las operaciones. No he podido como manejar esa situación. No sé, digamos, vos que sos como pues más avanzada, ¿cómo hiciste pues, para controlarte y no ver el gráfico? Yo digo, voy a cerrar el celular no más y voy a apagar el computador y al ratico vuelvo eh, solo lo voy a echar un vistazo y, uy, marica, hay una entrada. Uy, no, entonces, eso me ha tenido un poco mal, pues. Sí, o sea, lo que llamas es tal cual el proceso y lo que yo les decía, algunos tienen como un tema de sobreoperar y otros de miedo a operar, ¿no? O sea, se puede vivir cualquiera de los dos aspectos, normalmente no vive los dos, vives uno de los dos. Y pues ahí el tema no es tan fácil, el tema es que hay que indagar varias cosas y el tema es, uno, claramente hay un tema, creo yo, es lo que obviamente tenemos que mirarlo ya muy al detalle contigo, pero lo que hay que revisar es, uno, si tienes una estrategia clara de entrada, parámetros claros o te los estás inventando. ¿Sí? Sí, o sea, eso hay que evaluarlo. Si tú me dices, no, es que mi estrategia se da cada rato y todo el tiempo, ah, bueno, No, ahí no, no, hoy no fue estrategia, sino que me levanté a las 3 de la mañana y no pude dormir y cogí el celular y yo, bueno, vamos a ver el mercado. Y empecé a ver el mercado de noticias y a investigar y a investigar y a investigar y vi que se rompieron los acuerdos con Irán. Y yo dije, bueno, pues lo más normal es que subir. Y efectivamente subió. Después me descuidé, que ahí fue cuando me sacó. Después me descuidé en una operación, de unas operaciones a que abrieran al alza si tocaba ese precio. Pero salió la noticia de que había una tregua de 15 días. Eso tiró un mechazo durísimo y cogió acciones y fue y me quemó la cuenta de una. Entonces, más o menos era basado en eso y basado en la estructura de que vi que había una subida, vi que había una tendencia alcista y que pues las noticias, todo se estaba conformando a un alza en el petróleo, hasta que Ujú, pues esa bajada que me sacó ya, pues, porque el petróleo bajó hasta cierto punto, creo que fue hasta 93 por ahí, ujú. volvía y bajaba antes de llegar a 90
que llegó, no, pero estaba más arriba. No, Entonces yo ya me sé. quedé, esa subía, tocaba el límite, creo que era 93, y Sí. de ahí va otra vez, y me quedo fue operando esas subidas, esas bajadas, hasta que ya esa bajada que pegó grande, no, yo ya perdí la cuenta, No. yo dije, no No, más. Miguel, lo que estás haciendo es operando con noticias y eso se te va a volver un casino. O sea, ahí no hay una estructura de claridad de estrategia de trading, sino lo que estás haciendo es mirando el precio y que por esta noticia va a pasar esto, etcétera. Y ahí tarde que temprano las cuentas se te van a quemar, tarde que temprano, porque o estás muy positivo por toda esta coyuntura que está ocurriendo, que hay un super gap porque hay un acuerdo o hay un gap down porque se deshizo el acuerdo, entonces mucho cuidado con esa forma de operar porque si eso que te estás haciendo es operando con fundamentales, que de cierta manera se te va a volver un tema de casino, tal cual. No, Subes y ganas y yo- lo estás viviendo en tu cuenta, sube muchísimo, pierdes muchísimo. Entonces ahí lo que estás haciendo es de cierta manera jugando con el dinero, no mirando probabilidades, sino creyendo que le voy a atinar y le voy a atinar y le voy a atinar y muchas veces le vas a pues atinar y muchas veces también, o no. sea, yo también miraba el RS, todas esas cosas, y yo dije, bueno, de cierta manera, con los indicadores, que si el RSI pues estaba en sobreventa, en sobrecompra, cómo se veían los máximos y los mínimos, y también sí, obviamente, estaba con la cuestión de la noticia, que ahí Claro, parte de la clase me sentí muy identificado con lo que dijiste, que lo que uno quiere pues que llegue, porque la verdad, exacto. en un momento dije, el petróleo puede llegar a $100 porque investigué en noticias, apareció en 104, 105 Ujú. vendiendo, y yo dije, no, pues el petróleo tiene que llegar a $100 por No, la no guerra, tiene. por esto, por lo otro. Puta, ahora la hice. Y Esa frase cuando, que acaba de decir Miguel es clave. Tiene que llegar. No, no tiene que llegar. Olvídense de esa exactamente. frase. No tiene que llegar. O sea, esto no se trata de que pase lo que yo creo que va a pasar acá. No tiene que pasar algo porque esa idea de creer que algo tiene que pasar es la que nos quiebra la cuenta y una y otra vez y dos veces y tres veces. Entonces ahí no hay flexibilidad mental. Ahora, qué bueno que me estás diciendo eso porque ya me estás hablando de que no, yo busqué el indicador, yo miré que el RSI. Eso es algo muy bueno, pues que ya estás incorporando todas esas variables, o sea, quiere decir que te estás estructurando. Pero para recomendarte algo, Migue, es antes de los indicadores son lo último que necesitamos para saber operar. Lo primero es tener la estructura de acción de precio clara. Lo primero, y lo que yo les estaba mencionando, primero hay que saber de contextos, de ciclos, de todo eso. Claro, todo eso hay que saberlo. Pero lo siguiente más importante es la acción de precio. Y lo último sean los indicadores. Lo último es saber si el RSI está, sí, si está en sobrecompra o en sobreventa. Eso es lo último. A la final, operar con el MACD o que el RSI está ahí, eso es un error abismal. Por eso mismo, no funcionan los modelos de estos modelos que ahora se están vendiendo por todos lados de opera con mi modelo que yo te enseño porque es realmente ChatGPT diciéndote que el RSI está alto, entonces compras o vendes o que está bajo y bueno, lo que sea, o que el MACD está aquí o que este está aquí. Y que a la final saca tantos indicadores y al final dice, este me da compra, este me da venta, este me da compra, este me da venta, entonces a la final dan más compras que ventas, entonces compre. No funciona. No funciona, señores. En serio que no funciona. Entonces, muy importante que se den cuenta que este tema de los indicadores es la última parte que la última parte de las herramientas que usamos para tomar una decisión. Esa sería como la idea, Miguel. Tienes que sentarte a estudiar acción de precio fuertemente y ahí vamos a empezar a tener una estructura más clara de dónde entrar y dónde salir. Y ahí sí vamos a empezar a mirar probabilidades, para dónde es más probable que el mercado vaya y para dónde no. Y ahí empiezo a entender más o menos lo que estoy haciendo cada vez un poquito más. Y vamos metiendo herramientas y herramientas y ahí sí ya como que tengo una lectura mucho más profunda. De lo contrario, lo que tú estás haciendo es de cierta manera, claro, lo estás complementando y todo eso, pero ojalá que
que ese tema sobre operar lo deberías limitar y ese sería mi consejo, Miguel, limitar bastante el número de operaciones ahorita hasta que tengas una estructura mental clara de cómo operar, parámetros definidos, de cómo se opera, de por qué sí, de por qué no, dónde se anula. Definitivamente esta estructura sí me demuestra que la probabilidad es alcista, etcétera, para que en ese momento ahí sí ya digas, ok, ya me siento con la preparación necesaria para empezar a operar y ahí vas a empezar a entender por qué operas y por qué no, y no me estarías preguntando de por qué sobreopero y por qué sobreopero tanto. Es porque no hay parámetros claros, es porque no hay una estructura clara, porque no has comprendido muy bien, digamos, hasta ahora. Y eso no es malo, Miguel. A la final esto se trata de un proceso donde estamos estudiando y aprendiendo. Nadie es mejor que nadie, simplemente unos van más adelante y otros más adelante y otros van más atrás. Y pues en tu caso simplemente tú estás aprendiendo este proceso y para eso se necesita esto, la prueba de lo que tú decías, y que se me quemó la cuenta y después la devolví, la volví a lograr crecer, etcétera. Todo esto hace parte del proceso y nunca hay que sentirnos culpables, simplemente empezar a entender cada vez más para poder comprender desde dónde hacemos las cosas y desde dónde no. Profe, esta es la segunda clase con vos, ¿cierto? No, esta es la tercera realmente. Ah, ok, y las anteriores quedaron grabadas, ¿sabes? Sí, sí, Eric, todas quedaron grabadas, pero por eso quise hoy hacer como una clase como de resumen de todo, porque pues entendí que están llegando gente nueva, entonces yo dije, no, pues echemos para atrás un poquito, pero pues sí traté de hacerle un resumen para que no quedaran ahí como tan sueltos. Y las han compartido en el grupo, las anteriores. Creo que sí las han compartido. Tengo Ok, entendido que voy a sí. buscar. Gracias. Dale. Bueno, Pues, profe, yo sí, muchas gracias, porque la verdad la clase Gracias. sí me ayudó bastante, porque me sentí identificado con sí, cosas. Miguel, ese es el primer paso, sentirse identificado. Y ahora también puedes empezar a hacer un proceso de introspección tuyo. Yo sé que mucha gente dice que esta vaina es muy hippie, pero miren, yo soy la más capitalista del mundo porque llevo desde mi vida, toda mi vida he sido trader. Y el punto es que yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí también hay unas ideas internas. ¿Por qué tienes tanto afán? ¿Por qué sobreoperas tanto? Dime qué hay detrás tuyo para que llegues a esa sobreoperación. ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí me entiendes? Todo eso te lo puedes cuestionar, ¿sí me entiendes? Y que entiendas que, miren, eso es algo no solamente para mí, eso es para todos, esto es para mí, esto es para todos. Y es nos guste o no nos guste, aquí hay un orden, ¿sí? Así como para hacer uno, no sé, un arroz con pollo, y hay unos pasos específicos. Primero se moja el arroz, después se lava, después bla, 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 se echa sal, etcétera. Aquí es exactamente igual. Y mucha gente les va a decir a ustedes que no, que aquí simplemente es con una estrategia y ya y que esto va a funcionar. Así no es. Y por eso lo que quiero enseñarles y el mensaje que les quiero dejar claro es que nos gusta o no nos gusta, hay un orden y necesitamos aprender a reconocer ese orden y necesitamos aprender a entender paso a paso cómo funciona y cómo se hace la mezcla exacta de los ingredientes para que algo funcione. No va a funcionar porque yo creo que va a funcionar porque va a funcionar como a mí me parece. No va a funcionar. Necesitamos tener una estructura mental para que las cosas funcionen. No funciona por como yo creo que va a funcionar. O sea, no quiere decir que alguien se para una mañana y cree que operando así va a funcionar esto porque es que cree que así funcionan las cosas y punto y todo le funcionó. No, así no funciona. Aquí hay un proceso que hay que recorrer y la idea, mi propósito es hacerles ese proceso mucho más eficiente. No acortar, no desaparecer el proceso, sino, bueno, acortarlo sí, si logran ser eficientes. Si no logran ser eficientes, no se puede acortar. Pero lo que yo quiero que entiendan es que acá las cosas funcionan como funcionan, no como yo creo que funcionan o como yo quiero que funcionen. Funcionan como funcionan, con una neutralidad totalmente ajena a mí, que yo tengo que estar en una, ¿cómo decirlo? Como en una actitud de aprendizaje donde yo empiezo a reconocer cómo funcionan las cosas, en una actitud de aprendizaje, no en una actitud de donde, porque se lo digo, yo lo he vivido, es que yo hablo desde mi proceso por la cantidad de errores que cometí en el pasado y que he aprendido de todos ellos, y es a tener una actitud de aprendizaje de, venga, espere.
¿cómo se hace esto? ¿Sí? Estar en esa actitud de aprendizaje es la que me sirve a no ser rebelde. Esa actitud de aprendizaje me hace entender las cosas y no a creer que las cosas se hacen como yo quiero que se hagan. Entonces, ese es como mi mensaje para ustedes y ojalá pues que se lo lleven. Y pues nada, nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado esta clase y que les haya servido mucho y pues Muy bueno. que lo que necesiten a la orden, de eso se trata, ¿no? Yo vine ahorita, este es mi propósito ahora, enseñarle a la gente desde la experiencia que esto puede funcionar y que esto funciona, pero que tiene un orden, a pesar de que no nos guste. Muchas gracias. Muy buena la clase, la verdad. Gracias, Julie. Muchas Bueno, gracias. Muchas con el mayor gracias. de los gustos para todos y pues nos vemos el próximo lunes, creo yo. Entonces, que descansen y que interioricen todos estos conceptos. Bueno, profe, Muchas que gracias. descanse usted Gracias. también. Muchas gracias. Bueno, un gusto, que les vaya muy bien y descansen. Cuídense mucho. Feliz Chao. noche.